Buenas tardes, bienvenidos al canal de Héctor Marín Ruiz. Platicaremos de algunos aspectos de finanzas y de contabilidad básicos. Uno de los primeros conceptos que quisiera tratar con ustedes sería lo que significa la planeación estratégica. Y podríamos decir que es aquella que siempre se formula a largo plazo, identificando sistemáticamente todas las oportunidades y riesgos que se puedan presentar a futuro, que con base en los datos actuales sirvan como base también para la toma de decisiones de calidad, diseñando el futuro que nosotros deseamos, así como las formas y medios para lograrlo. En resumen, la planeación estratégica incluye todas las variables internas, las variables externas, y una de sus características es que siempre es a largo plazo. Hablemos de lo que es el ciclo de conversión de efectivo, que es parte de lo que se maneja en la planeación a corto plazo, o sea, de capital de trabajo. El ciclo de conversión de efectivo se mide sumando el tiempo transcurrido en mis cuentas por cobrar o la edad promedio de mi cobranza, más el periodo de rotación de inventario, menos el periodo que utilizo para pago a proveedores. De los aspectos más importantes del ciclo de conversión de efectivo, evidentemente que está por una parte lo que son las cuentas por cobrar, están los inventarios y por supuesto las salidas de dinero por pago que hacemos a acreedores y proveedores principalmente. En cuanto a la fuente de financiamiento interno, ¿cómo la podemos conceptuar? Son todos aquellos recursos que aportan los accionistas, proveedores y acreedores que no implican gastos financieros tales como, por ejemplo, retención de impuestos que hacemos a terceros, diferimiento de impuestos por pagar, reducción de la base gravable para efectos fiscales, una rápida recuperación de los saldos a favor, cumplimiento oportuno de las deudas impositivas sin que se paguen recargos, multas o actualizaciones, y certeza, por supuesto, en lo que es la planeación financiera, tanto de tipo táctico, que es a corto plazo, como la planeación financiera a largo plazo, que es la planeación estratégica. Por otro lado, las fuentes de financiamiento externo son aquellos recursos que se obtienen, que se consiguen fuera de la organización, tales como préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, lo que sí implica un pago de intereses o de costo integral de financiamiento y por ende un costo financiero. Si hablamos ahora de la estrategia de financiamiento de tipo conservador, es aquella en que la empresa da financiamiento a sus requerimientos tanto estacionales como requerimientos permanentes con una deuda siempre a largo plazo. ¿Qué es la estrategia agresiva de financiamiento? Al contrario de la estrategia de financiamiento conservadora, busca que la empresa financie todas sus operaciones con deuda a corto plazo y sus requerimientos permanentes con deuda a largo plazo. De tal manera que ahora tenemos los conceptos de financiamiento. ¿Cuál es la importancia de pronosticar el efectivo? ¿Cuál es la importancia de conocer el formato y la elaboración de un cash flow? Es no otra cosa más que proporcionar la liquidez confiable y hacer posible que una empresa minimice sus costos de endeudamiento, pero también ayudan a los ejecutivos a administrar todas las salidas de efectivo, con más certeza, ya que en épocas de restricción crediticia se espera que los administradores financieros sean más que nunca cuidadosos en el manejo del dinero, entre otras muchas actividades, haciendo un buen cash flow, un buen flujo de efectivo. ¿Cuáles son aquellos pronósticos externos que deben de ser considerados en la parte financiera para elaborar presupuestos o hacer estados financieros pro forma? Bueno, se basa en las observaciones de las ventas con ciertos indicadores macroeconómicos, como por ejemplo puede ser el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el índice de crecimiento o decrecimiento de la industria de la construcción, lo mismo de la industria automotriz, la confianza del consumidor, el tipo de cambio, el comportamiento de la bolsa de valores y el ingreso personal disponible.
¿Qué es la trilogía del desarrollo financiero? Bueno, hablando de esto, se refiere específicamente al manejo óptimo de los inventarios y al control estricto que se tenga de costos y gastos. Y casi todas las decisiones que se tomen deben generar flujos de efectivo positivos. Dentro del organigrama de las empresas existe una dirección que se llama administración de riesgos. ¿Cuál es la función de esta dirección? Se refiere básicamente al establecimiento de lineamientos para la adecuada administración de los seguros de la empresa, de la industria, del entorno e involucra a toda la organización en su manejo. Por supuesto, el activo más importante es el capital humano, que debe estar perfectamente bien protegido con seguros. Se detectan oportunidades en las adversidades y sus funciones principales son análisis de las oportunidades y posibles riesgos, tales como globalización, volatilidad de tipo económico, riesgos micro y macroeconómicos. ¿Qué es la función de Contraloría? ¿En qué consiste? Bueno, podríamos decir que es la creación de procesos integrados de control, utilizando los sistemas contables como apoyo a la estrategia global de la organización. ¿A qué se refieren entonces las finanzas? Bueno, la planeación de los recursos económicos es una de sus funciones principales para definir y determinar cuáles son las fuentes de recursos naturales de la organización, así como las fuentes externas más convenientes para que dichos recursos sean aplicados de manera óptima tanto en la operación como en las inversiones para el desarrollo económico, tanto presente como futuro, ciertos e imprevistos que se tenga en la organización, reduciendo los riesgos e incrementando, por supuesto, la rentabilidad de las empresas. Bien, ahora bien, vamos a tomar en consideración que uno de los puntos importantes de un subestado, que es el estado de flujos de efectivo, no tiene otro propósito más que decir con anticipación, hacer un cálculo de cuáles van a ser nuestros excedentes de tesorería para poderlos invertir con toda oportunidad, o bien cuáles van a ser nuestros requerimientos de efectivo para ir planeando una buena negociación con una institución financiera, o bien pidiendo esos recursos directamente a los accionistas. Por otra parte, existen una serie de conceptos elementales que vale la pena aclarar y son relativos a cómo se conforma el balance general, qué es lo cierto o falso en materia de finanzas. Si hablamos de finanzas, es cierto que las finanzas buscan maximizar el valor de la empresa, el valor de un negocio, tanto para sus socios como para sus empleados, acreedores, clientes, etc. Por otra parte, la contabilidad es un sistema que produce información siempre de tipo cuantitativo sobre las transacciones de una entidad. Recuerde que aquello que no se puede medir tampoco se puede controlar. Respecto a las empresas de servicios, es cierto que cobran por los servicios que prestan, nunca tienen prácticamente inventarios o productos para vender. Aunque suena obvio, suele prestarse a confusiones. Con respecto a una empresa comercial, es verdadero que la empresa comercial sí se dedica a vender mercancías y tiene un costo de ventas, y un costo de ventas que debe ser minimizado. Por ejemplo, en un distribuidor de equipos de cómputo podríamos considerar que es una empresa que no fabrica el producto que vende, solamente lo comercializa. En el caso específico de una distribuidora de zapatos, no es una empresa de servicios, sino que es una empresa comercial. Por otra parte, las empresas de manufactura no poseen un inventario de mercaderías para la reventa. Lo que posee son inventarios de materiales de producto en proceso,
de materia prima, por supuesto, y de producto terminado. Por otra parte, podríamos decir que la auditoría externa no es una función que pueda ser manejada por la contabilidad privada. Para medir la evolución de un negocio, es necesario controlar los presupuestos y todo aquello que exceda o esté por debajo de un 10% tiene que ser analizado con todo detalle. La contabilidad podríamos decir que es un sistema que produce información cuantitativa de las operaciones de una entidad, de un ente, con objeto de facilitar la toma de decisiones a través de los informes financieros. Los activos circulantes son los activos que tenemos de mayor liquidez, como son el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios. Por otra parte, los recursos de un negocio que puede utilizar para su operación siempre serán sus activos. Por otra parte, los pasivos son todas las deudas o obligaciones que un negocio o una persona posee. El capital es la diferencia entre el activo y el pasivo. Los inventarios, como hemos comentado, corresponden a una partida de activo circulante. Los vehículos, por ejemplo, en el transporte de estudiantes, son bienes que la empresa esperaría emplear por un periodo relativamente largo, superior a un año, o sea que esto se convierte en un activo fijo o un activo no circulante. Los alquileres pagados por anticipado, así como las patentes, las marcas, los gastos de organización, etcétera, deben ser considerados como un activo diferido, puesto que son gastos importantes pagados por anticipado. Posteriormente, conforme vaya transcurriendo el tiempo, se van a ir llevando directamente a resultados en forma proporcional, ya que no sería justo que el estado de resultados absorbiera el costo total de un seguro por un año, siendo que precisamente el seguro nos va a dar protección por un año. Entonces, una 12ª parte es la que debe ser transferida mes a mes al estado de resultados. Las patentes, como comentamos, son un derecho y por lo tanto se convierten en un activo diferido. Por otra parte, el estado de resultados muestra una situación económica de una empresa en un periodo determinado, pues muestra sus ganancias o sus pérdidas y es considerada como un estado financiero dinámico, mientras que el balance general se convierte en un estado financiero estático, ya que muestra las operaciones, tanto desde su inicio hasta el día en que se están presentando los estados financieros. Por supuesto que la ecuación contable es activo es igual a pasivo más capital. El pasivo es igual al activo menos el capital y el capital es igual al activo menos el pasivo. De hecho, existe una clasificación muy importante de los estados financieros, en donde se elaboran según las necesidades de los usuarios y de las personas que toman las decisiones. Continuaremos con este tema. Muchísimas gracias.